Octavo domingo del tiempo ordinario, el Evangelio de Lucas nos deja este pasaje conocido como los 10 leprosos. Dice el relato que se le aparecen 10 personas, 10 leprosos a Jesús y le piden que tengan misericordia de ellos. A una distancia considerable. Esa distancia considerable tiene que ver con la lepra, precisamente con el contagio, con la impureza. Entendamos que la lepra no solamente era una enfermedad física, sino también estaba asociada al pecado, al alma, de manera que no solamente llevaban el peso, semejante peso de la cruz, sino también llevaban de alguna manera la marginalidad incorporada de esa época y asumida también por esa idiosincrasia, por esa cultura en aquel tiempo, donde ellos mismos se daban cuenta que eran impuros. Por lo tanto, estaban totalmente aislados de toda comunidad y de toda sociedad. Es así que le piden a Jesús que tenga misericordia de ellos. Antes de continuar con este relato, quiero ir un poquito más atrás de Lucas, al capítulo 5, donde también Jesús cura a otro leproso, pero de una manera muy distinta. Este leproso se le aparece a Jesús, le pide que lo cure, se postra en la tierra, se arrodilla frente a Jesús y le pide que por favor lo cure. Jesús le dice que sí quiere y inmediatamente le dice: tu fe te ha sanado, y que se presente al sacerdote. La curación de esta manera es casi espontánea, la sanación que le da a este leproso. Muy distinta la sanación que le da a estos 10 leprosos en el Evangelio que nos presenta para este domingo Lucas. Le dice Jesús: vayan y preséntense al sacerdote. Y mientras iban en camino, recién ahí se dan cuenta que son sanados. Antes de llegar al templo, de hecho son sanados antes de que lleguen a presentarse al sacerdote, como le había pedido Jesús. Se dan cuenta de que los 10, de que se dan cuenta de que son sanados. O sea, esa fe, la fe de esta gente, de estos 10 leprosos, se pone en juego, se pone a prueba, se pone en movimiento, caminando hacia el templo. Fíjate qué significativo este relato. Recuerden que el domingo anterior hablábamos de la fe y del servicio, también en el Evangelio de Lucas, donde se le decía a Jesús: si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, nada les sería imposible. Nuevamente nos trae un relato de fe Lucas en este domingo, donde prevalece precisamente la fe que cada uno puede llegar a tener. Yo me imagino estas 10 personas casi corriendo de la manera que pudieran, porque Jesús les había pedido que fueran a presentarse al sacerdote. Y se dan cuenta de que son curados, sanados en el camino. El milagro es muy distinto al del primer leproso, sino que es realizado en camino al santuario, al templo. Pero ¿qué nos trae este Evangelio más allá del relato que acabamos de escuchar? ¿Qué nos trae a nosotros la vida cotidiana de hoy? ¿Qué nos trae a vos, a mí? Nos trae, entre otras cosas, esta pregunta: ¿cuál es tu lepra? ¿Cuál es esa cosa impura que tenés, que te da vergüenza, pero que sin embargo sigue estando en tu vida? Que tal vez no se te ves físicamente, que tal vez nadie se da cuenta, o casi nadie se da cuenta, pero sin embargo vos sabés que está. Voy a bajar un poco el rango, si se quiere, de esta cosa impura, y lo vamos a llevar a una cosa simple como la palabra tóxica. Hoy se usa mucho ese término. Esa persona tóxica es esa amiga, ese amigo tóxico que todos tenemos, y que de hecho, sea de paso, nosotros también podemos ser tóxicos para otros. ¿Y en qué momento somos tóxicos? Cuando nuestro mal carácter aflora y envuelve toda una situación en una especie de aire impuro que no se puede respirar por nuestra mala onda. Somos tóxicos con nuestras malas palabras, somos tóxicos con nuestra violencia, somos tóxicos con nuestras mentiras, y podría seguir enumerando la cantidad de cosas que hacemos en la vida cotidiana donde nos convertimos en tóxicos. Pero esto no sería tan grave. Hay otras lepras internas que tenemos,
que están en nuestra alma y que ocultamos porque justamente nos da vergüenza. Fíjate que Jesús le dice a estos leprosos: vayan y preséntense al sacerdote. Yo creo que a cada uno de nosotros nos está pidiendo eso precisamente también. A cada uno de nosotros está diciendo: vayan y preséntense al sacerdote. ¿Para qué presentarse al sacerdote? Justamente para desnudar nuestra alma y podamos confesar nuestro pecado, podamos confesar nuestra impureza, esa cosa impura, esa mancha que tenemos en nuestra alma, o esas manchas que tenemos en nuestra alma. Y un detalle más todavía: de estos 10 leprosos, uno solo regresa a agradecerle a Jesús. Y fíjate qué detalle: este leproso que regresa a Jesús era precisamente samaritano. Los otros 9 eran judíos, o sea, eran practicantes de la ley de la misma que era Jesús. O sea, en términos de hoy vendría a ser, es aquel que estos 9 judíos eran los que van a misa, los que van a la iglesia, los que están todos los domingos ahí, mientras que este samaritano era todo lo contrario. Era aquel que no asistía a la iglesia, el de afuera, el pagano. Y precisamente este fue el que se dio cuenta que en el camino era sanado, como los otros 9 también, pero este solo regresó a agradecer a Jesús. Fíjate qué detalle. O sea, ¿y Jesús qué le dice? ¿Tu fe te ha sanado? No, le dice: tu fe te ha salvado. Esa es la gran diferencia de estos 9 y entre este otro samaritano que regresó a agradecerle a Jesús. Estos 9 seguramente se preocuparon por su salud física. Estaban apurados en ser sanado, que lo único que les preocupó fue su sanación exterior. En cambio, este otro simplemente no pensó en otra cosa nada más que en agradecer. Y es por eso que Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Porque no solamente lo sanó en cuerpo, sino también en alma. El alma fue lo que salvó a este hombre gracias a ese agradecimiento. Fue el que regresó a Jesús. Te vuelvo a repetir la pregunta entonces: ¿qué es lo más importante para vos? ¿Tu impureza que mantenerla así, callada, oculta, o confesarla y salvar tu alma? Porque de eso se trata. Bien, hermano, como para concluir y cerrar, simplemente hácele caso a Jesús. Anda al sacerdote, desnuda tu alma, confesá tu impureza, cualquiera que sea. Animate, arriesgate a sanar tu alma más que tu cuerpo. Porque no te olvides que tu cuerpo, el día que partas, queda acá, mientras que tu alma es la que prevalece. Pensalo.